En el folclore holandés, nacer con membrana confiere el poder de ver a los fantasmas. En Islandia se le denomina el globo de gracia. Conlleva el poder de ver más allá y protege contra la brujería y el mal. Es como una especie de capa con la que naces. Es como un tejido muy fino. Eso creo. La gente conecta y contacta con los pescadores porque casi todos han nacido con ella. Se dice que les protege de ahogarse. Auras sanadoras. Retrato de un sanador espiritual irlandés. Tony Hogan nació cubierto con esa capa. A pesar de ello, fue un niño enfermizo. Nació con un ataque agudo de rubeola. Los médicos predijeron la posibilidad de ceguera, una pérdida importante de audición y un grave problema respiratorio. Y así fue desde que dio sus primeros pasos. Necesitaba de muchos cuidados y atenciones si recaía, por lo que sus padres decidieron que sería mejor que su abuela, que vivía en el campo, se ocupase de él. Mi abuela fue la primera gran influencia de mi vida. Quizá la más importante. De joven, Granny Bryan, como yo la llamaba, trabajaba como enfermera en el hospital local. Allí vio a mucha gente morir de tuberculosis y neumonía, las enfermedades más letales de la época. Tenía 2 candelabros y cada vez que salía de casa con ellos, sabía que iríamos a ver a alguien que no hablaría con nosotros. A veces la veía moverse por la habitación a través de la puerta, siempre con su tono de voz dulce y firme. Respetaba a todo el mundo, aún a los muertos. Era la mujer que sabía curar almas. La mujer a la cual acudían los lugareños cuando tenían problemas. La gente venía de todas partes, jóvenes y adultos.
La vida de Tony no fue fácil. El tiempo que pasó bajo los cuidados de su abuela estuvo apartado. Su delicada salud de niño, como cree él, tenía su razón de ser. Tenía un fin: descubrir el mundo de su abuela, de la que aprendería sus conocimientos. Viví simultáneamente en un mundo de enfermedades, dolor y en un mundo de sanación. La habilidad de mi abuela para reconfortar a la gente me dejó una gran huella. Recuerdo la primera vez que me inicié en la sanación. Recuerdo un salón de baile muy oscuro. Era muy tarde y solo había un foco de luz encima de mí, que iluminaba justo encima. Cuando estaba envuelto en la oscuridad, oí unos chirridos y una voz que me preguntó: ¿eres tú el sanador de Dublín? Yo me preguntaba quién podría ser. Y esos chirridos fueron acercándose cada vez más. Y una mujer de unos 50 años en silla de ruedas se acercó a mí, me miró a la cara y dijo: ¿sabe tu madre que has salido a estas horas de la noche? En aquel entonces yo tenía 17 o 18 años. Me dijo que había visitado a mucha gente y que confiaba en que yo podría ayudarla. Me levanté de la silla, puse mis manos sobre sus rodillas y la curé. La gente me pagaba con hogazas de pan hecho en casa, con tartas de manzana, con media docena de huevos o con verduras de su propia huerta. Así empezó la vida de Tony como sanador. Viajaba mucho, recorriéndose el país, yendo de pueblo en pueblo, encontrándose con gente que padecía todo tipo de enfermedades y de problemas. Fue prematura 5 semanas y estuvo todo el rato en la incubadora. No podíamos ponerle nada porque su piel era muy delicada. Se le caía la piel. Tenía muy poca piel en la barriguita y la espalda. Estábamos muy preocupados. Venga, ¿lo llevas todo? Cierra bien. Tenía poliostosis, un tipo de enfermedad de la piel muy poco común. Su piel se secaba, se escamaba y se pelaba. Era muy frágil. No existe ningún remedio contra esta enfermedad. Se sigue investigando especialmente en Carolina del Norte y de allí recabamos la información de que disponemos. Eso nos ayudó mucho. Tengo una prima que se llama Kio y un día fui a verla y se comió ella sola una tarta entera. Toda, toda. ¿Se la comió toda? Sí. Debía tener mucha hambre, ¿no? Sí. Sí. Y se la comió con un vaso entero de leche. Encuentro que los niños son siempre más fáciles de sanar. Creo que es porque aceptan las cosas naturalmente y la energía pasa a través de ellos muy fácilmente. Sí, así mejor. Ha tenido muchas heridas, especialmente en los tobillos y en las piernas, y las curábamos día y noche. Pero 3 semanas después de haber ido a ver a Tony, no tenía ni una. Se cayó 3 veces de rodillas y no podíamos creer que su piel no se cuartease. ¿Así es mejor? Y eso fue solo nuestra primera visita.
Nunca se subía sola al tobogán. Subía solo los 5 primeros peldaños y ya estaba pidiendo que la bajásemos. Un día dijo, yo voy sola, papá. Y de repente se puso a subir y a bajar. Eso fue algo totalmente nuevo para ella. No nos lo podíamos creer. Bajaba boca abajo, sentada. Fue increíble. Hace 4 meses llevamos a la niña para que la curase. Y hemos ido 3 veces en estos 4 meses. Y cada vez que hemos ido, su piel ha mejorado cada vez más. Ha sido increíble. En Navidad vinieron familiares y amigos a casa. Y se quedaron asombrados. No se lo podían creer. Nuestra hija está mucho mejor. Se la ve feliz, pletórica de energía. Le interesa todo. Está fenomenal. Full of energy, interested in everything, and she's just great. Mi abuela me consideraba un niño especial, con dones especiales. Desde muy niño podía vislumbrar luces de colores alrededor de la gente. Empecé a verlo en la gente de la granja, en la gente del pueblo. Para ellos era algo normal. Descubrí que era un secreto que llevaba guardado. Sabía que tenía el don para sanar, pero me resultó muy difícil hallar respuestas a todas las preguntas que me planteaba. Descubrí, por ejemplo, que los profesores del colegio me guiaban para que me decantara por una profesión. En el fondo, yo sabía que quería sanar a la gente. Lo que recuerdo es que mi pierna atravesó un cristal. Me llevaron enseguida al hospital. Los médicos dijeron que hicieron un buen trabajo. Tenía varios tendones rotos y el hueso fracturado. Como los tendones estaban partidos por la mitad, hicieron lo posible para coserlos. Cuando pasó la anestesia, el dolor era insufrible. Percibí un olor extraño que provenía de mi pierna. Las infecciones eran algo inevitable. Me pusieron varios tratamientos y nada. Había posibilidad de que se me gangrenase, que perdiera la pierna, y lo peor es que podía acabar en silla de ruedas. En aquel entonces alguien me sugirió que fuese a ver a un sanador llamado Tony Hogan. Cuando logré subir las escaleras de casa de Hogan, le dije, haga lo que pueda. Puso sus manos sobre mi herida y fue asombroso, porque pude notar el calor que desprendían sus manos a través del vendaje. Fue como un chispazo. Luego se levantó y puso una mano aquí y otra en mi espalda, y una vez más tuve la misma sensación. Sabía que era su energía. En las 2 semanas siguientes, la mejoría de mi herida fue asombrosa. Todo volvió a su sitio. Todo volvió a recobrar vida. Antes la herida infectada estaba como muerta y de repente se limpió. Estaba mejorando.
Buenas noches, soy Jeff Meager, llamo desde Australia. Me dieron su número unos amigos míos que pensaron que tal vez usted podría ayudarme. Estoy muy preocupado por mi mujer, Filomena. Lleva varios días con fuertes dolores de cabeza y no hay ningún motivo aparente. Nada de lo que hemos hecho para paliarlos ha servido y estoy empezando a preocuparme mucho. Al principio la gente acudía a Tony por problemas físicos. Otros estaban aquejados de enfermedades mentales, de problemas emocionales. Algunos estaban atravesando una crisis espiritual en su vida. No había ningún indicio para saber qué hacer. Pronto se dio cuenta de que tenía mucho que aprender de su don y de cómo llevarlo a la práctica. Tenía artritis. Me costaba mucho andar, levantarme de una silla e incluso levantarme de la cama. Y el hecho de levantarme por las mañanas y vestirme suponía un tremendo esfuerzo. Necesitaba de la ayuda de mi mujer para levantarme de la cama. El dolor era tal que me limitaba muchos movimientos. Tuve que dejar de trabajar como carpintero. Para mí fue algo desesperante y doloroso. Llevaba así 21 años. Llevaba en el hospital un par de semanas, o algo más, cuando la asistente social dijo que intentaría meterme en un taller de aprendiz, pero solo podría limitarme a ciertas cosas. Están ustedes viendo a alguien que tenía las manos deformadas, los dedos hinchados, doloridos, y me preguntaba a mí mismo, oh, Dios mío, de aquí a 6 meses, a 6 años, ¿cómo acabaré? Recuerdo a una persona en particular en aquel taller. Era músico. Ya no podía tocar su acordeón. Recuerdo las lágrimas en sus ojos. Recuerdo una noche en concreto en la que me contó cómo había sido su vida y el futuro que le esperaba. Así que pedí el alta voluntaria y me fui del hospital sin saber qué hacer. Había oído hablar anteriormente de Tony Hogan. Cuando fui a verle, me pidió que me tumbara. Puso su mano sobre mi frente y creo que eso fue todo lo que pasó en la primera sesión. No recuerdo mucho más, pero cuando volví a ser yo mismo, tuve una sensación de tranquilidad y de paz. Pero en contra de lo que pensé, cuando volví la segunda vez, los dolores eran más intensos. No es que yo no creyera en él, pero le dije a Tony, me ha costado más subir las escaleras, estoy peor que la primera vez. Y Tony dijo que eso era fabuloso, que era lo que él pretendía, y aquello me pareció de locos, pero no fue así. Para Tony era el primer indicio de que había llegado al fondo del problema. Cuando empecé a no poder moverme, Tony me empezó a hablar. Me pidió que imaginase el mar, que me imaginase corriendo cerca del mar, que visualizase la ropa que llevaba, que sintiera el calor del sol, del sudor corriéndome por la cara. Era algo difícil de imaginar teniendo en cuenta que apenas podía andar. Las sesiones, a lo largo de varios meses, me dieron un enfoque totalmente nuevo de la vida. El milagro no era solo hacer frente a mi incapacidad física, sino darme un nuevo concepto de la vida, que espero poder transmitir personalmente a mis hijos. Que pase lo que pase, nosotros somos los únicos que lo controlamos. Un día tuve un sueño muy ligero. Y cuando desperté, miré a mi abuela y le dije, ya no estás. Te has marchado. 2 semanas más tarde murió Granny Bryan. La gente acudió de todas partes para rendirle homenaje y para contar la historia de cómo les había ayudado. Toda mi vida cambió de repente.
Pero aún incluso después de su muerte, me demostró que su presencia cariñosa y protectora seguía estando ahí, incluso ahora. He aconsejado a mucha gente sobre la muerte. Gente que estaba atemorizada, porque no aceptaba la muerte y que ha encontrado en la sanación la solución a sus inquietudes. Muchos de los familiares de los difuntos me han agradecido la ayuda que les presté. A menudo me han dicho que había un ambiente especial en la casa o en el hospital. Es una parte de la sanación de la que no se habla porque la gente acude a un sanador para curarse. Mi primer aborto fue a los pocos meses de embarazo. 2 meses después volví a quedarme embarazada. Cuando llegué al hospital estaba de 27 semanas. Estaba sangrando y con muchos dolores. Los médicos querían practicarme una cesárea y la matrona dijo que no, que mi vida corría peligro. Y entonces empezaron a discutir sobre quién debería vivir, la madre o el bebé, que mi vida corría peligro, que el bebé tenía pocas posibilidades de sobrevivir y sin saberlo conscientemente decidieron que perdiera al bebé. Cuando empecé a visitar a Tony Hogan, había escrito una carta una noche, una carta de suicidio. La noche que la escribí estaba dispuesta a suicidarme. Estaba sola en casa. Había escrito lo deprimida que estaba, que tenía sobrepeso, que tenía muchos problemas de salud. Soy celíaca y eso me causaba muchos problemas. Odiaba ser celíaca y en términos generales estaba muy deprimida. Le di la carta y la leyó. Le pregunté si podía ayudarme, además de preguntarle por mis problemas de salud, por mi depresión, mi tensión alta, mi sobrepeso, mis picores de piel. Le pregunté cuándo podría volver a quedarme embarazada. Fue muy amable y me dijo que paso a paso. Tras 3 semanas de tratamiento, la tensión alta desapareció. A los pocos meses volví a quedarme embarazada. No era consciente de que estaba perdiendo peso a medida que proseguía mi embarazo. Little did I know that I was actually losing weight along with being pregnant. Mis picores de piel desaparecieron. Mi tensión alta desapareció. Di a luz a una niña preciosa llamada Laura. Quería darle todo a ese hijo que tanto había deseado. Y al poco tiempo, al año y medio, ya me estaba preguntando cuándo podría volver a quedarme embarazada. En contra de todos los pormenores, di a luz a mi hijo. Nicolás tiene ahora 6 años y Laura 11. ¿Has acabado ya, Amy? Estaba deprimida por falta de confianza en mí misma. Me admitieron en la universidad y obtuve el diploma Montessori.
Actualmente dirijo mi propia guardería y Hogan fue quien me ayudó. El pasado queda atrás y gracias a él soy quien soy actualmente. El acudir a él ha sido lo que más me ha ayudado. Tras la muerte de su abuela, Tony regresó a Dublín, a casa de sus padres. Más tarde le contarían que pasó gran parte del tiempo intentando escapar para regresar a casa de su abuela. La situación empezó a cambiar cuando su salud empeoró. Una noche en concreto, no podía respirar. Sentía una opresión muy fuerte en el pecho. Llamé a gritos a mi abuela. Sentí que la muerte me acechaba. De repente, una presencia vibrante y brillante se puso delante de mí y me habló. Estamos aquí contigo. Estamos contigo. Estamos siempre contigo. Todo irá bien. Me pareció una eternidad hasta que desapareció esa presencia. La pesadez del pecho empezó a aliviarse y desapareció por completo. Me sentí mejor. En su búsqueda por aprender más de su don para sanar, Tony se interesó por la National Gallery of Art de Dublín. Allí pasó horas sentado, fascinado por las obras de los grandes maestros. Hasta que un día, sentado tranquilamente, vio las cosas claras. Tony se percató de que no solo le atraían ciertos personajes de los cuadros, sino lo que les rodeaba, el halo. El halo, y lo que descubrió fue el aura alrededor de la persona, y ambas cosas eran lo mismo. Con gran asombro descubrió que lo que miraba, lo que veía realmente, era el alma de las personas. Para Tony, el mundo invisible se abrió ante sus ojos. Entre las plantas heladas, una rosa solitaria surgió. El aire de la noche la protegió de quemarse. Pero al calor del sol, empezó a desprender su delicado aroma. Empecé a tener ataques de pánico y claustrofobia. Me resultaba muy duro salir a la calle. También dejé de viajar. Tenía miedo de montar en barco. Los interminables pasillos de los aeropuertos me aterrorizaban. Si nadie ha padecido claustrofobia o ataques de pánico, no creo que sepan lo mucho que se sufre internamente. Porque por fuera aparentas estar bien. No estás enfermo ni padeces dolores. Es solamente mentalmente. Estás sufriendo. Esa es la sensación tan incómoda.
Uno de esos ataques de claustrofobia me sobrevino en un viaje a Londres. No me encontraba a gusto en el avión. Le pedí a la azafata sentarme en primera fila. Supo al verme que no me encontraba bien. Tuve que quitarme las medias. Se supone que en un avión hace frío y yo tenía calor. Después de aquello decidí dejar de volar. Dejé de viajar en el metro. Me aterrorizaban las puertas mecánicas, a las cuales no podía bajar la ventanilla como en el tren. Y eso me ponía muy nerviosa. Y me daba miedo. Acudí en Londres a un psicólogo 3 veces, pero no me ayudó mucho. No me sirvió de nada. Cuando acudí a Tony estaba muy nerviosa. Nunca había atendido una sesión de sanación y era un poco escéptica y no sabía cómo iba a reaccionar. Pero fue muy amable y comprensivo y dejó que me explicase. Siempre recordaré cuando puso sus manos en mi cabeza. Esa maravillosa sensación. No sé a ciencia cierta si era energía lo que emanaba de sus manos, pero me tranquilizó. Lo mejor de todo fue que cuando salí a la calle sentí frío. Y me di cuenta de que llevaba sin notar esa sensación desde hacía 3 años. Y fue maravilloso que alguien me brindase esa posibilidad. Reservé un billete para ir a ver a mi primo en Gales y fui sola. Estaba un poco nerviosa pensando que iba a coger el avión y esos interminables pasillos. Pero el pánico que había experimentado anteriormente no apareció. Gracias a Tony y a su sanación, me curé. Me diagnosticaron una úlcera a los 15 años. De eso hace ya 11. Padecía a diario ardores de estómago y acidez. La medicación que me dieron era muy fuerte. Era como una droga y no me surtía ningún efecto. Hace 4 años tuve un accidente de coche cuando vivía en Inglaterra. A diario padecía muchos dolores que no me dejaban levantarme. Tenía el cuello rígido, no podía conducir y tenía molestias al andar. Busqué ayuda médica y no sabían lo que me pasaba. No pudieron localizar el origen del problema. Cuando fui a ver por primera vez a Tony, estaba un tanto reacio. Todo parecía normal, especialmente cuando empezó por mis brazos. Sabía que no podía levantarlos por mucho que quisiera. Y cuando me levanté, sentí mucho calor y desde entonces no he vuelto a tener ningún problema de espalda, ni de cuello, ni con mi úlcera. No he tomado ninguna medicación ni usado ninguna pomada. No he ido a ver a ningún especialista y todo gracias a Tony. Como veo el aura de la gente, puedo sanarles con el calor que emana de mis manos y alcanzar sus halos de luz más ocultos. Cuando alguien viene a verme, lo primero que veo es el aura. El aura es su campo energético que rodea todo su cuerpo, desde la cabeza, bajando por los hombros, los brazos, las piernas, los pies. Y ese campo energético vibra con colores diferentes. Con algunos experimento con ciertos colores como el azul, el rojo, el verde, el naranja o el amarillo. El azul es un color interesante porque es el color de la mente. Cuando te encuentras con una persona que posee un color azul oscuro, es porque está un poco deprimida.
Cuando es un azul más claro, se dice que la persona está en las nubes. Alguien con jaqueca, por ejemplo, tiene trazos rojos en un aura azul. Y cuando les digo que puedo visualizar su jaqueca, me dicen, oh, sí, me tiene cogido el lado izquierdo o el derecho, dependiendo en dónde se manifieste esa migraña. Así que cuando pongo mis manos en la cabeza de esa persona, los colores empiezan a variar y el dolor de cabeza disminuye. Nunca había sentido un calor tan intenso. Tony Hogan es un hombre que cura con las manos. Cuando coloca sus manos sobre las personas, las cura. En términos generales, notan que han mejorado. Pero como somos racionales, necesitamos ver las cosas de manera objetiva. Porque la mayoría de nosotros no creemos en nuestro ser más profundo. Queremos verlo. La primera fotografía en blanco y negro de un aura data de 1891. Los últimos adelantos de los 90 han permitido las fotografías del aura en color, en las que se pueden vislumbrar los campos magnéticos alrededor del aura. En esta demostración, empleando una cámara de auras, se pueden ver los cambios antes y después de la sanación. Estas son unas fotografías de una mujer con ataque de asma. Esta fue tomada antes de la sanación y este fue el cambio de después. Es muy radical y se llevó a cabo en un intervalo de 3-4 minutos. Respira hondo. Estas fotos reflejan, por así decirlo, una realidad interna que va más allá de nuestra consciencia. Es como una radiación encima de mí. ¿Una radiación? Sí, una radiación. Somos principalmente una fuente de energía con una dimensión física, y no al revés. ¿Tienes la energía baja? Sube y baja constantemente. Esta foto concretamente es de una mujer con hepatitis C. Lo que Tony hizo fue transmitirle tranquilidad y pasarle su energía. Y estos fueron los cambios que se registraron poco después de la sanación. Actualmente existen sistemas modernos que permiten mostrar este mundo invisible, por lo que ha dejado de ser una teoría, una fantasía para convertirse en un hecho. Los familiares y amigos suelen tener el aura del mismo color. Y las personas que se sienten atraídas por otras es porque tienen el mismo color en su aura o en su campo energético. Para mí es interesante y fascinante ver a las parejas por la calle porque sus auras se funden. Si tienen colores rosáceos, me indica que están realmente enamorados. Cuando visualizo unas burbujas rosadas, como de champán, eso me dice que la persona tiene un gran sentido del humor y me apetece acercarme a ella y hablar con ella. El aura, que es compacta, me indica que la persona es muy introvertida e incluso que puede estar deprimida. Cuanto más brilla el aura, indica que la persona goza de buena salud. Si vibra, implica que ansía conocer a otras personas.
Cuando el aura se expande y se ilumina, es que se trata de personas creativas, como alguien que toca la guitarra, que canta o que pinta. Con 3 o 4 años, los médicos me diagnosticaron asma y tenía que tener siempre a mano un inhalador. Debía tener cuidado a la hora de practicar cualquier deporte y controlarme el resto de mi vida. Mi tío Daver me dijo que probase la sanación y un año más tarde estaba curado. Un día sufrí un golpe en la rodilla jugando al rugby. Me llevaron de urgencias al hospital. Me realizaron varias intervenciones ya que la herida era muy grande. Estuve una semana en el hospital y luego tuve que estar 3 o 4 semanas con muletas. Tras su primera visita a Tony bajó las escaleras. Seguía con las muletas. Y no pude dejar de agradecerle lo feliz y animado que vi a mi hijo. Eso fue lo más notorio. Cuando volví estaba cargado de energía positiva. No es que no fuésemos a rehabilitación, pero era diferente cuando íbamos a ver a Tony. No lograban bajarle la hinchazón. Ni con antibióticos, ni con nada. Y agradezco la sencillez con la que trató a mi hijo. Hola, buenas noches. Soy Jeff O'Meara de Australia. Le llamé hace varios días por Filomena. Está mejor, está mucho mejor. No me lo puedo creer. Solo quería llamar para saludarle y darle las gracias. Tony, además de tener el don de curar a la gente con sus manos, descubrió otra parte de ese don: sanar a la gente que no podía ir a verle en persona. Eso es lo que él denomina sanación en ausencia. Me percaté de que al final de las sesiones, la gente me daba trozos de papel, a veces cajetillas de tabaco con el nombre y la dirección de alguien enfermo. A menudo, si se trata de un problema físico, una úlcera, una herida o lo que sea, dilucido cuál es la causa del problema, al igual que atajo la enfermedad, por lo que se puede decir que la sanación tiene 2 facetas: la de sanar el problema y atacar los síntomas. Así que cierro los ojos para conectar con esa fuente de energía y pido que esa persona se cure. La hija de Tony Higgins nació en Londres con un problema de corazón. Nuestra hija nació hace 15 años. Fue 7mesina. Era una niña muy pequeña. Desde el principio, le detectaron que tenía 2 agujeros en el corazón. Sus extremidades estaban moradas. Parte de su cara estaba azul. Y los médicos del hospital nos dijeron que tarde o temprano habría que operarla. Que había que esperar un año y luego tomarían la decisión. Fue un bebé muy bueno. Era muy tranquila, pero estábamos todos angustiados con lo que podía pasarle. Antes de ir por segunda vez al hospital, nos llegó una carta de algún lugar de Dublín, del ayudante de Tony, diciendo que tenía poderes para sanar en ausencia. Me guardé la carta en el bolsillo porque no le di importancia. Fuimos al hospital. Nos dijeron que había habido una gran mejoría, que los agujeros habían empezado a cerrarse, que no haría falta operar
que la aorta estaba muy bien. Cuando regresamos a casa, llevaba la carta en mi bolsillo y esa noche la releí y me sorprendió lo que había pasado. Ahora tiene 15 años y goza de muy buena salud. A veces noto cómo la energía crece en mí y me rodea. Y para sanar la dirijo hacia las personas. Aquí tenemos a una persona que nunca ha visto a Tony y cuya aura ha sido fotografiada. Hay un muro que les separa. Tony va a proceder a una sanación a distancia, dirigiendo hacia él su energía. Se puede apreciar un cambio radical. En la primera fotografía se puede ver cómo era su aura. Y tras la sanación a distancia que ha realizado Tony, se puede apreciar que es más brillante. Me llamaron una tarde para decirme que al hijo de mi sobrino de 18 meses le habían sacado del estanque del jardín amoratado, sin respiración. Vivían en Liverpool y le llevaron a urgencias al hospital. Le trasladaron de un hospital a otro. Le pusieron en una máquina de respiración artificial. Lograron que volviese a respirar, pero tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Estábamos angustiados. Estaba rodeado de monitores y tenía al menos 6 agujas que le administraban distintas medicaciones a diferentes partes del cuerpo. En el tercer o cuarto día, los médicos se acercaron al padre y le dijeron que dejase de rezar, que había cosas peores que la muerte, que podría acabar siendo un vegetal, sin poder ver ni hablar, por lo que nos quedamos destrozados ante la posibilidad de un bebé sin vida. Lo primero en lo que pensé fue en llevar a cabo la sanación a distancia. Contacté con Tony porque era la única esperanza que nos quedaba. El día después de que acabase la sanación, movió un brazo. Fue la primera señal. Esa noche se relamió los labios. No recuerdo si fue esa noche o la siguiente. El caso es que abrió los ojos de par en par y dijo que tenía hambre. Fue algo increíble. Los médicos y las enfermeras no podían dar crédito. Adam no recordaba lo que le había pasado. No recordaba nada, pero al menos podía ver. Podía hablar. Al día siguiente las enfermeras le levantaron. Sus padres dormían aún con él y se puso a corretear de un lado a otro. Cuando vino el médico que le estaba tratando, dijo: "No puedo creer que sea el mismo niño. Es un milagro". Eso dijo, un milagro. Y eso creo yo que fue un milagro. Adam está a punto de cumplir 13 años. Le va muy bien en el colegio. Tiene una gran personalidad y un gran sentido del humor. Todo tuvo un final feliz para nosotros. Para algunas personas, la sanación se centra en problemas físicos. Para otros, es el despertar de su mente, de su alma. Quieren saber más.
Intento contestar a todas sus preguntas. Les brindo lo que sé. Estoy destinado a sanar, y el don me lo concedió Dios. Y cuando estoy sanando, lo que sucede, sucede entre ellos y Dios al unísono. Cuando me refiero a Dios, me refiero en el término más amplio de la palabra. Los indios americanos llamaban a Dios el Gran Espíritu Blanco, y me gusta mucho esa definición, el Gran Espíritu Blanco. Soy feliz con la perspectiva que tengo sobre la vida. La vida prosigue, nunca acaba. Y aunque el cuerpo llegue a su fin, el alma sigue para siempre. Y esa es la parte que sano cuando la gente acude a mí. Ya que una parte de ellos ha muerto. Yo vuelvo a darle vida. Despierto a las personas. Hago que se encuentren consigo mismas, con su cuerpo, su mente, sus sentimientos, su vida, la que están destinados a vivir. Y esa es la principal meta de la sanación, que las personas se encuentren con su vida espiritual.